El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer esta homilía. Yo recuerdo cuando estudié allí en Roma, tenía un profesor que se llamaba Prosper Grech. Él después con el tiempo llegó a ser un cardenal. Podemos decir que cardenal honorífico porque ya había pasado la edad, digamos, por la cual podía ser elegido papa, pero de todos modos lo hicieron cardenal. Y de hecho en el último cónclave él también hizo una exposición sobre el tema del primado, del sumo pontífice y la elección del papa en la tradición de la Iglesia. Porque él había estudiado, yo creo que debe ser una de las personas más preparadas de los últimos 50 años, porque había estudiado, era especialista en Sagrada Escritura y también era especialista en los padres de la Iglesia, es decir, en la tradición de la Iglesia. Así que bueno, Prosper Grech, un gran pensador, teólogo y estudioso de nuestra fe, de nuestra época, ya falleció hace un par de años, así que bueno. Y él decía que justamente en los primeros siglos se da por un lado surge la fe predicada por Cristo y los apóstoles, y rápidamente surgen, ¿no es cierto?, divisiones y herejías. Y entonces él decía que cuando San Juan, en la lectura que hemos leído y también en todo este discurso que San Juan explica o expone de las últimas palabras de Jesús durante la última cena. Es como el testamento de Jesús. Si ustedes se acuerdan que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la última cena, la institución de la Eucaristía. En cambio Juan, como él escribe muchos años después, no quiere repetir lo que han puesto los otros y, por ejemplo, no escribe la institución de la Eucaristía, pero sí escribe el lavatorio de los pies y también este largo discurso de Jesús, donde, Jesús es como que da las últimas recomendaciones a los apóstoles, entre las cuales no los dejaré huérfanos, si no me voy al Padre no podré enviarles el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que los va a conducir a la verdad completa, les conviene que me vaya con mi Padre, lo que ustedes pidan les será dado. Bueno, todo este discurso escribe San Juan y él lo escuchó del mismo Jesús y es lo que hemos también leído en este día. En este discurso, y esto es lo que decía Prosper Grech, San Juan pone en boca de Cristo muchas veces la palabra permanezcan en mi amor. E incluso San Juan después en sus cartas también permanezcan en la verdad, ámense los unos a los otros. Y acá dice dos cosas, ¿no? Permanecer en Cristo y permanecer y cumplir los mandamientos. Entonces, Grech decía que justamente esta palabra permanezcan tenía que ver con las herejías que ya habían surgido al inicio de la Iglesia, entre ellas el gnosticismo y estas divisiones que se estaban dando. Entonces había que permanecer, por un lado, en la verdad de la fe, en la doctrina predicada por Cristo y los apóstoles,
que también se la llama regula fidei o la regla de la fe, que está contenida esencialmente en el credo, en las proposiciones del credo, y se lo llama credo apostólico porque son verdades de fe que ya predicaban los apóstoles. Podemos rastrear inclusive en las distintas cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, distintas verdades de fe que están contenidas en este credo, y se lo considera del siglo I, y es el que nosotros rezamos en la Santa Misa, este credo corto que rezamos, ¿no? El otro más largo es un credo del siglo IV, también contiene la verdad de la fe, pero más explicitadas algunas de ellas, como por ejemplo el tema de la Trinidad o también de la humanidad y divinidad de Cristo. Bueno, permanezcan entonces, esta repetición, permanezcan en mi amor, era para que no se fueran fuera de la fe de la Iglesia, sino que permanecieran en esa fe. Por eso yo quiero, esto me da pie a mí para hablar hoy, voy a tratar de no ser demasiado extenso, de todas maneras voy a ser un poquito más extenso que normalmente, porque si no, como estamos en la radio, hay que llegar a 1 hora y mis misas nunca llegan, así que paciencia. Bueno, ¿qué quiere decir entonces permanezcan en la fe? Y segundo, permanezcan cumpliendo mis mandamientos, como también hemos leído aquí. Principalmente yo me voy a explanar un poquito en el tema de qué significa para nosotros permanecer en la fe. Hoy, 2000 años después de la predicación del Evangelio, 2000 años después del surgimiento de la Iglesia. Y bueno, significa permanecer en la fe de la Iglesia. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde está la fe de la Iglesia? A ver, tráiganme la fe de la Iglesia. ¿Ustedes qué dirían? Y no sé, padre, hagamos un viaje al Vaticano y a ver si encontramos por ahí en la biblioteca algunos libros que nos ayuden. Podrían decir eso, ¿no? Pero si yo les digo que la fe de la Iglesia está en este librito, miren, 15 centímetros por 10 por 6. Acá está la fe de la Iglesia. Es decir, ya, gracias a un Santo Padre que se llama Juan Pablo II, tenemos este catecismo de la Iglesia Católica, en el cual está condensada nuestra fe católica. Quería yo leer un poquito de la introducción que él hizo cuando promulgó cuál es la intención de él de hacer este catecismo de la Iglesia Católica. Y dice Juan Pablo II en el año 1992, cuando fue publicada esta edición, él llamó en el año 1985 una asamblea general de obispos para concretizar los frutos del Concilio Vaticano II, y luego en el año 1991 se hace la primera promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice Juan Pablo II, conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. El Concilio Ecuménico Vaticano II, inaugurado hace 30 años por mi predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a todos los hombres, mediante el resplandor de la verdad del Evangelio, a la búsqueda y acogida del amor de Cristo que está sobre toda cosa. Bueno, y ahí explica cómo él llamó, ¿no es cierto?, a todos los obispos de la Iglesia, se hizo como un cuestionario, distintos temas que fueron enviados por comisiones a Roma, allí fueron ordenados. El encargado de este orden y de la forma final del catecismo fue el entonces cardenal Ratzinger. Así que fíjense, estos dos exponentes que nos regalan este catecismo, que es una joyita, bueno, San Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI. ¿Y cómo se divide este catecismo de la Iglesia Católica? Se divide en 4 partes. Dice, para responder a la doble exigencia, el catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, recoge el orden antiguo tradicional y seguido ya por el catecismo de San Pío V, del siglo XVI o XV, dividiendo el contenido en 4 partes. Primero, el credo. Segundo, la Sagrada Liturgia, con los sacramentos en primer plano. Tercero, el obrar cristiano, es decir, la moral, expuesto a partir de los mandamientos. Y finalmente, la oración cristiana.
pero al mismo tiempo el contenido es expresado con frecuencia en forma nueva con el fin de responder a interrogantes de nuestra época. Siempre, bueno, se busca adaptar el lenguaje, pero, ¿no es cierto?, el contenido es el contenido de la fe. Dice así: al terminar este documento que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, pido a la Santísima Virgen que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequético de la Iglesia entera en todos sus niveles en este tiempo en que la Iglesia es llamada a un nuevo esfuerzo de evangelización. Por eso es importante entender el contexto también del Concilio Vaticano II y la promulgación de este catecismo. Es decir, la Iglesia no quiere decir verdades de fe nuevas, sino proponer a la evangelización las verdades de siempre, pero también atendiendo a los problemas concretos de esta época. Y hoy permanecer en la fe de la Iglesia significa también conocer qué es la Iglesia y cómo la Iglesia nos presenta también las verdades de fe. Y entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, en la profesión de la fe, cuando explica el artículo creo en la Iglesia, bueno, nos explica muchas cosas, yo voy a hacer como una pasada rápido. Creo en la Iglesia Católica, los nombres y las imágenes de la Iglesia, los símbolos de la Sagrada Escritura sobre la Iglesia, origen, fundación y misión de la Iglesia, la Iglesia preparada en la Antigua Alianza, instituida por Cristo, manifestada por el Espíritu Santo, la Iglesia de la vida eterna, de la gloria, después el misterio de la Iglesia, visible y espiritual, misterio de unión de los hombres, sacramento universal de salvación. Esto es un punto importante porque hay un dicho, si mal no recuerdo, era de San Cipriano: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y entonces, bueno, hay que entender bien qué significa esto. Es decir, luego también hubo de la doctrina de la fe, un documento de la época de Juan Pablo II, pero realizado por Ratzinger, cuando era prefecto de la doctrina de la fe. Yo, una vez que tuve la oportunidad de ir a una misa con el cardenal Ratzinger, se lo llevé para que lo firme. Había un sacerdote amigo mío que le llevó un libro que escribió él que se llama Sobre la liturgia. Bueno, él lo firmó, y cuando le pasé este documento Dominus Jesus, lo firmó y dijo: esto sí es importante. Él le daba importancia a ese documento oficial de la Iglesia y no a su libro. Bueno, allí Ratzinger, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y si otros, que no están en la comunión visible de la Iglesia, pueden salvarse, siempre es por los méritos de Cristo dejados en la Iglesia. Así que esa frase, fuera de la Iglesia no hay salvación, sigue vigente. ¿Por qué? Porque si alguien se salva, aunque no esté en la comunión plena de la Iglesia, por caminos que no conocemos, dice el Concilio Vaticano II, siempre es por los méritos de Cristo dejados en la Iglesia. Bueno, la Iglesia pueblo de Dios, la Iglesia cuerpo de Cristo, sobre todo tomado de San Pablo: Cristo es cabeza de este cuerpo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, etcétera. Bueno, pero sí me quiero detener un poquito en el número 811. El Catecismo de la Iglesia Católica, perdonen que sea un poquito catequética, valga la redundancia, la charla, pero me interesa de que ustedes también conozcan, y si un día quieren acceder al Catecismo de la Iglesia Católica, se divide en estas 4 partes que les dije, pero además se nombra por párrafos. ¿Vieron el Código Civil que tiene párrafo tal, inciso tal? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, si uno busca algún tema acá al final en el índice, tiene un índice analítico, es decir, palabra por palabra, o también un índice temático. Bueno, te remite siempre no a una página, sino a un número, y ese número indica el número de párrafo. Bien, bueno, en el 811, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Párrafo 811. De ahí en adelante, una, santa, católica y apostólica. Y bueno, y explica todas estas cosas. En cuanto a la Iglesia una,
dice, ¿cuáles son los vínculos de la unidad? Por encima de todo, 815. Por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección, Colosenses 3:14. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de unión. Primero, esto es importante, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Es decir, todos los que nos decimos católicos profesamos la misma fe recibida por los apóstoles. Segundo, la celebración común del culto divino y sobre todo los sacramentos. Es decir, si somos católicos, apostólicos romanos, tenemos una unidad en el culto. ¿Bien? Tercero, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Hay una sucesión apostólica. Cada obispo deriva de algún apóstol. Lo que no pueden hacer en general los obispos es comprobar de qué apóstol derivan, pero sí hay uno que siempre está seguro. ¿Quién es? El Papa. El Papa sabe que él es sucesor de Pedro. Una vez, una anécdota curiosa, un obispo fue a Juan 23 y le dijo, bueno, yo le voy a hacer una corrección a usted, así como Pablo le hizo una corrección a Pedro, que está en los Hechos de los Apóstoles. Y Juan 23 le dice, bueno, yo puedo probar que soy sucesor de Pedro, pero usted me puede probar que es sucesor de Pablo. Dice, bueno, se fue. Bien. Entonces, esta es la jerarquía de la Iglesia, sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Bueno, aquí habla las heridas a la unidad, también el esfuerzo ecuménico, digamos, para volver a la unidad, sobre todo con las iglesias orientales que son iguales a nosotros. Yo estuve algún tiempo, 40 días, fuimos con una delegación de Roma a hacer un intercambio cultural a Grecia, y ahí estuve hospedado en un seminario, digamos así, de la Iglesia Ortodoxa griega. Tienen todo igual a nosotros, simplemente que ellos no reconocen al Papa como cabeza suprema de la Iglesia. Pero están muy cerca de nosotros, los sacramentos son iguales, tienen su rito griego propio, pero falta. Ellos se separaron en el año 1064, junto con lo que es ahora también la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿verdad? A veces se nos pregunta, como algo práctico, padre, si uno va a ese lugar, ¿puede ir a esa misa? Bueno, hay un principio que dice esto. Si en el lugar, en esa ciudad donde estás un domingo, no hay misa católica, puedes asistir a una misa ortodoxa e incluso comulgar. Pero la condición es de que en el lugar no haya verdaderamente una misa nuestra católica. ¿Bien? Bueno, la Iglesia es católica. La palabra católica significa, número 830, significa universal en sentido de según la totalidad y según la integridad. La Iglesia es católica en doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, allí, dice San Ignacio de Antioquía, allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 110 o 115, usó esta palabra por primera vez. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a la cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que Cristo ha querido. Confesión de la fe recta y completa, vida sacramental, íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la venida de Cristo. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Catholicú era una palabra griega que indicaba todo el orbe, todo el mundo de los humanos. ¿Bien? Dice Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, por eso este pueblo, uno y único,
ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad del Espíritu. Bueno, quien pertenece a la Iglesia Católica, la Iglesia y los no cristianos, etc. La misión de la Iglesia. Y bueno, y por último, la Iglesia es apostólica, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia, el documento Ad Gentes, porque dice así: porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio, del misal romano, que también es un documento oficial de la Iglesia. Los obispos sucesores de los apóstoles, para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidara de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en su ministerio. Esto está tomado del Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, número 20. También está presente en Clemente Romano, y hay que confrontar también el pasaje de Corintios 42, 44. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser elegido para siempre por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo, y el que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Lumen Gentium 20, y está en el Catecismo de la Iglesia Católica 862. Y para terminar, acá habla de la jerarquía de la Iglesia, no me voy a extender. El Colegio Episcopal 880 y su cabeza el Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Lumen Gentium 19. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de la Iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 881. Y por último, la misión de enseñar de la Iglesia. Los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio, según la orden del Señor. Son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo, también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo. Recordamos que el Papa también es un obispo. Y ahora
un temita que es el tema del magisterio, cuando el magisterio es ordinario o extraordinario, y cuando es magisterio auténtico también debemos seguirlo. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de una infalibilidad en virtud del misterio de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, Catecismo 891. También en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo cuando se reúne en concilio ecuménico, Lumen Gentium 25, Concilio Vaticano I, también de Denzinger, que es el libro que lo trae, 3074. El Concilio Vaticano I fue de finales del siglo XIX. Cuando la Iglesia propone, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Lumen Gentium 25. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la fe y la revelación divina. Y continúo y después voy a explicarlo. La asistencia divina, 892, la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, que es el pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con el espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe dogmática, es una prolongación de. Bueno, lo explico esto último, con esto termino. Esta es mi homilía más larga en 2 años. Cuando hice una novena, hice una homilía larga. Bueno, después los otros días la novena va haciéndose más corta. Bien, lo termino de explicar, esto último, ¿qué es el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario y cuándo es infalible? Bueno, el magisterio extraordinario siempre es infalible. ¿Y cuándo hay magisterio extraordinario? Cuando el Papa quiere definir una fe, definir algo de fe o moral para toda la Iglesia y lo hace con una fórmula solemne. O también cuando el Colegio de los Obispos, unido al Papa en concilio ecuménico, definen también una verdad de fe. En el primer caso tenemos el ejemplo de, por ejemplo, la definición de la Asunción de María, cuando el Papa Pío XII, a mediados del siglo XX, dijo: María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, es una verdad de fe que debemos creer. En el otro caso, los obispos, en comunión con el Papa, tenemos, por ejemplo, el caso de la definición de la divinidad de Cristo en el año 325, el Concilio de Nicea. Hay otros casos, pero bueno, pongo eso como ejemplo. Este es el magisterio extraordinario. Tiene una formulación especial y es para que toda la Iglesia, y queda muy clarísimo que se trata de algo que se quiere, digamos así, definir como definitivo, y esos son dogmas. Pero luego está también el magisterio ordinario. ¿Qué es el magisterio ordinario? Es la enseñanza cotidiana de la Iglesia. Es lo que se predica aquí en el ambón, es lo que predican los obispos, pero tiene algunas condiciones para ser justamente infalible. ¿Cuáles son las condiciones? Que sea en continuidad con la enseñanza bimilenaria de la Iglesia. Es decir, no de repente que hoy se me ocurre a mí o a un obispo, o incluso podría pasar que un día el Papa diga algo y él dice: esto lo digo yo como teólogo, pero habría que estudiarlo más. Ha pasado, ¿eh? Bueno, habría que ver si eso viene digamos, de los 2000 años de la Iglesia, si ha sido repetido por los últimos papas y si va a continuar con los próximos papas siendo repetido. ¿Ya? Para que el magisterio ordinario, cuando no quiere ser solemne, sea infalible, implica que sea una verdad que la Iglesia repita, por así decirlo, de generación en generación.
ya sea en la enseñanza, por ejemplo, de las catequesis de los miércoles del Papa, en sus homilías, en la homilía de los obispos y también de los sacerdotes. Y todos tienen que estar de acuerdo. ¿Bien? Entonces, bueno, el magisterio ordinario, entonces, implica también, para ser infalible, esta continuidad con la tradición de la Iglesia, desde sus orígenes, pero también una continuación posterior.